en el libro de los Hechos, y quédese sentadito, por favor, que vamos a leer varios versículos. Al fin y al cabo, a eso viene uno a la iglesia. Hechos, capítulo 26 en sus Biblias. Palabras persuasivas es el mensaje de esta hora. Palabras persuasivas. Me vas a poner nervioso con esa cosa aquí, hermano. A mí todo me da nerviosidad. Esta tarde tenemos esgrima bíblica, hablando de nerviosidad. Ahí me acordé de los micos que pasan acá esta tarde a las 6. ¿Ok? Y continuamos con la serie de Libertad en Cristo. Esta noche vamos a hablar de libre de deudas. Pero ahora nos dedicamos a esto. Hechos capítulo 26, leemos a partir del versículo 13 y quisiera que todos participemos leyendo esta porción de la Escritura. El apóstol Pablo fue llevado ante un rey, el rey Agripa, hijo de Herodes, aquel que mató a Jacobo y que metió preso a Pedro. Se le conoce como el último de los Herodes. Su tío abuelo fue Herodes Antipas, que fue el Herodes que conocemos nosotros de los evangelios. Y bueno, aquí lo tenemos. El apóstol Pablo fue llevado 6 veces a presentar defensa delante de las autoridades de aquel entonces. En esta oportunidad Pablo se presenta ante el rey Agripa y tienen una conversación. El rey Agripa le dice: bueno, Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Entonces Pablo comenzó su defensa. Vamos a leer a partir del versículo 13 y luego seguimos al 14 y así hasta el final. Deja ver. Solo son 140 versículos, no hay problema. Leo versículo 13, dice la palabra así: cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Usted lee el 14. ¿Por qué me persigues? Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Así es. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Muy bien. Dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa le contestó a Pablo. ¿Qué le dijo?
por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dice en el versículo siguiente: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. Oremos al Señor. Padre, háblanos al corazón, bendice este mensaje en nuestras vidas, aquellos que han de escuchar después, en el nombre de Jesús. Amén. Decía que Pablo tuvo que defenderse ante las autoridades 6 veces, y en esta oportunidad ante un rey. Sin lugar a duda que hay una inmensa diferencia hoy en día con la sociedad en la que el apóstol Pablo tuvo que vivir. El libro de los Hechos fue escrito en los primeros 100 años de nuestra era. Pero hay varias similitudes entre aquella sociedad, aquella cultura y la que nosotros vivimos en estos momentos, especialmente aquí en Canadá, donde es un país conocido con una gran diversidad cultural. De hecho, somos conocidos como un mosaico cultural, la gran cantidad de naciones, de lenguas que se hablan en este país. Pero en los tiempos del apóstol Pablo también eran tiempos de un extremo multiculturalismo. Los griegos, los judíos, los romanos, los gentiles. De hecho, en el libro de los Hechos capítulo 2 versículo 9, mira lo que dice la palabra, y para que tenga usted una idea de la gente que vivía en aquellos tiempos. Dice: partos, medos, de Elam, los elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, en las regiones de África, que son las regiones de Libia, se está refiriendo cercanas a Cirene, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Habían cretenses, habían árabes, y dice: y les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Era una sociedad multiculturalista, igual que la nuestra hoy en día. Usted, a cualquier parte que usted va, eso es lo que encuentra: personas que hablan diferentes idiomas, que lucen de diferente color, tienen diferente cultura. Los tiempos del apóstol Pablo eran iguales, aunque obviamente vivimos en una sociedad extremadamente materialista en nuestros días, que es una ciudad, como dijo alguien por ahí, vivimos en un mundo materialmente rico, pero moral y espiritualmente pobre. De hecho, algunos se han referido a estas partes del mundo occidental como la sociedad del bienestar. Así lo nombran algunos políticos cuando vienen a las Naciones Unidas y quieren referirse al norte de América, Estados Unidos y Canadá. Dicen la sociedad del bienestar. Extremadamente una sociedad con el gran avance tecnológico, que también es una respuesta a la enseñanza de la Escritura, que en los futuros tiempos la ciencia aumentará. Una sociedad cibernética. El día de ayer, en un ratito, en las personas que veíamos acá, 300 y pico de personas contestaron con un teléfono celular a la pregunta que hicimos acá. 322, en un instante. 322. Ahí ve usted a ancianitas que nunca aprendieron a hacer frijoles, pero ya saben cómo se maneja un aparato de esos. Es increíble. Me estaba contando una hermana que su hija está en su habitación allá arriba y le manda un texto a la cocina preguntándole: ya está la comida. Can you believe it? Un texto: ya está la comida. Y otros piden el menú. ¿Qué hay para comer hoy? Un texto. El señor que me quita el pelo es un chino. Platicamos un montón. Nos medio entendemos. Y él me dice: yo estoy preocupado con mis hijos. Mis hijos, dice, no quieren comer con nosotros en la mesa. Se quieren llevar la comida para el cuarto. Y él estaba hablando de la sociedad. Esta sociedad, dice, estos jóvenes de estos días, esta cultura. Nosotros, dice, los chinos hablamos hasta por los codos. Hablamos un montón de cosas. Mis hijos no quieren hablar nada.
Y vienen y se sientan a la mesa y nosotros les sacamos conversación y ellos contestan, ya, no, ya. La respuesta más larga, I already told you. La respuesta más larga, ya te dije antes. Dice, no hay qué hacer. Y cuando me quieren pedir dinero, mandan a la mamá. La globalización, una sociedad relativista, todo lo opuesto al absoluto. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿De qué manera podemos presentar el Evangelio? ¿De qué manera podemos hablarle a nuestra sociedad postmoderna? Se dice que los cambios sociales y culturales es lo que ha producido una nueva forma de pensar y de entender al mundo, y a esto se le llama el postmodernismo. Hay un escritor de un libro que se llama Postmodernidad, tremendo libro, muy bueno. El autor se llama Antonio Cruz, y este doctor Antonio Cruz escribió lo siguiente en su libro. Dice, el mandamiento divino de llevar el Evangelio a todo el mundo requiere de un diálogo. De un diálogo entre la fe cristiana, que somos nosotros, y la cultura de cada época. Para poder comunicar hoy adecuadamente el mensaje de Jesucristo es necesario comprender las evoluciones periódicas que experimentan nuestra sociedad y reflexionar sobre sus últimas manifestaciones. Hay que saber cómo piensan los hombres y mujeres a los que se dirige el Evangelio. Y yo sé que hay muchos esfuerzos hoy en día de cómo alcanzar a esta nación, cómo alcanzar a nuestra sociedad en medio de la cultura en la que nosotros vivimos. Nuestros hijos van a la escuela y se sientan a la par de un chino, a la par de un hindú, a la par de gente de otras naciones, con ideas aún religiosas que han sido implantadas en nuestros corazoncitos por sus padres. Usted sabe que el hinduismo es politeísta. Los hindúes tienen muchos dioses y respetan a todos los dioses. Hace un tiempo llevé a un grupo de estudiantes del seminario a un templo hindú. Y el hombre nos dijo, el chamán, no me acuerdo quién era el que estaba ahí al frente, dijo, ustedes, esta casa, dijo, le da la bienvenida a todos los dioses del mundo. Traigan a su Dios y pónganlo aquí junto con todos los otros. Usted y yo sabemos que nuestro Dios no cabe ahí. Es el creador y sustentador del universo. Pero los hijos vienen con esas ideas. Eso es lo que ellos creen. Y en la escuela le enseñan que todos tenemos la razón. ¿Cómo presentamos el Evangelio en un mundo en el que vivimos? Y yo sé que podemos cambiar los métodos del evangelismo, pero la esencia de la predicación no se puede cambiar. La historia del Evangelio no se puede cambiar. Entonces, esta es mi tesis. Pablo le predicó a un rey. Y el rey le dijo, Pablo, por poco me persuades. Por poco me persuades. Y esta es mi pregunta. ¿Cuáles fueron las palabras persuasivas del apóstol Pablo que conmovieron a un rey? En 1 Corintios 2:2, Pablo dijo lo siguiente: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a quién? Mira, a Jesucristo y a este ¿qué? Crucificado. ¿Cuáles son las palabras que pueden persuadir al mundo en el que vivimos? ¿Cuáles son esas palabras? Entonces yo quiero darle algunas ideas a usted, en medio de todo el gran esfuerzo que todos hacemos para llegarle a estas personas. En primer lugar, no podemos ganar a este mundo para Cristo sin el poder del Espíritu Santo. ¿Usted lo cree? Se lo voy a repetir. No podemos ganar a este mundo para Cristo sin el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me está diciendo la palabra, mira, vayan y sean testigos a las naciones. Ahora, ¿se está refiriendo precisamente a esa generación? No, a todas las generaciones. Y la pregunta nuestra es, Señor, me estás mandando a ser testigo a todas las naciones, pero ¿y qué es lo que me estás dando para ser testigo? Te estoy dando el poder de mi espíritu. No son mis palabras llenas de sabiduría y de elocuencia las que van a convencer a una persona. Es el poder del Espíritu de Dios. En Romanos 1:16 la palabra del Señor dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Ningún creyente debe avergonzarse de la palabra de Dios. Y usted debe enseñar a sus hijos de no tener temor en la escuela de decir yo soy cristiano. Esa palabra que usted ve ahí, poder, el griego es dunamis. ¿Sabe qué significa? Dinamita. Eso significa. Claro, no le vaya a decir a su hijo, decirles a los muchachos que tenés dinamita, porque entonces va a ser un problema aquí en Canadá. Al rato va a tener al SWAT alrededor de la escuela. ¿Y qué pasa? Tenemos un niño terrorista de la Mara Salvatrucha. Don't feel sorry to be a Christian. No tenga miedo, no se sienta menos, no. Es que es poder. No me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios. Y mucha gente, mira, hoy por televisión hay una gran cantidad de individuos que aparecen menospreciando y ridiculizando y burlándose del Evangelio y de los que somos cristianos. Así que tú eres de esos. No, yo de vez en cuando. No me avergüenzo, dice la palabra del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Ninguna persona va a conocer a Jesucristo si no es a través del Espíritu de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7, mire la pantalla, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dijo Jesús, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y mire el siguiente versículo. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Iglesia, ponga atención a esto. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Un día estaba en un avión. Me apareció un profesor de una universidad de Colombia. Y comenzamos a conversar de varias cosas y luego entramos en la fe. Y cuando entramos a la fe, él me dijo: a mí usted me tiene que comprobar científicamente la Biblia. Usted me tiene que comprobar científicamente a Dios. Hasta que no me comprueben científicamente, yo no voy a creer. Y le dije: no, hasta que el Espíritu Santo no te convenza, no vas a creer. Porque las palabras de ciencia que salgan de la boca de cualquier persona no convencen a nadie. Es el Espíritu de Dios el que convence. Es el Espíritu. Entonces fíjate, ¿cómo podemos evangelizar al mundo que nos rodea? En primer lugar, necesitamos al Espíritu de Dios. Si yo quiero que una persona venga a los pies de Cristo Jesús, yo necesito entender estas verdades. Señor, yo pido al Espíritu Santo de Dios, al poder que viene del cielo, que quebrante este corazón. Porque sin el poder del Espíritu, ninguna persona viene a los pies de Cristo Jesús. Dice 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste, ponga atención a esto, ¿en qué? En palabras. Usted se puede pasar una generación explicándole a una persona el Evangelio de Jesús. ¿Y sabe cuál es la tendencia? Que usted le explica una pregunta que tiene y le sale con otra. Y usted le explica esa otra pregunta y le sale con otra. Y usted le explica y ni le está escuchando porque ya está pensando cuál es la otra que le va a preguntar. Y después de que le ha explicado 24, regresa a la primera. ¿Sabe por qué razón es eso? Porque necesita al Espíritu de Dios. Necesitamos clamar al Señor. Pedí que el Espíritu Santo toque corazones. Esta ciudad,
Los latinos que caminan sin fe y sin esperanza por las calles de Vancouver no vendrán a los pies de Jesucristo si nosotros no confiamos e invocamos el poder del Espíritu de Dios. Porque la Biblia dice que es el Espíritu el que quebranta. Este hombre del que estamos hablando, el apóstol Pablo, está defendiendo su fe ante un rey. Pero ¿sabe qué le pasó? Él era un fariseo, un doctor de la ley. Y no solamente eso, era un hombre que tenía mucha influencia. Por eso es que se presentó ante los principales. Por eso es que dice la Escritura que le entregaron cartas. Muy amigo de los nobles. Y se fue a otro país, se fue a Damasco. Se fue a Siria para ir a meterse a la sinagoga y arrastrar a los cristianos y meterlos en la cárcel. Ese era el tipo de persona que estamos hablando. ¿Quién necesitaba el apóstol Pablo para convencerlo? ¿A otro fariseo? ¿Quién necesitaba Pablo para que se le convenciera? ¿A una persona que tuviera toda la ciencia del mundo? No, Pablo necesitó el poder del Espíritu Santo para doblegar ese corazón. Y esa es la manera como esta gente va a venir a los pies de Cristo. La mayoría de personas que estamos acá somos el producto de la oración de alguien. Somos el producto de alguien que dobló rodillas para que usted le entregara su alma a Jesús. Alguien que clamó al Señor. Esa madrecita que tiene allá usted en su país, que cada vez que usted le habla, Dios te bendiga, amigo, búscate una iglesia, amigo, estoy orando por ti. A usted y esas palabras le resuenan como cualquier cosa. Pero hay poder en esa oración. El poder del Espíritu de Dios. Primera Tesalonicenses 1:5 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. ¿En qué? En el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, la primera situación que no podemos ignorar es el poder del Espíritu Santo. Yo me puedo ir a una biblioteca y meterme toda la retórica del mundo en mi cerebro. Yo me puedo ir a una biblioteca y rebuscarme las palabras que a usted se le pueda imaginar y metérmelas en mi cerebro para poder convencer a una persona. Pero este libro sagrado me está diciendo que no son mis palabras las que convencen. Me está diciendo que es el poder del Espíritu el que doblegue el corazón y convence a una persona. Gloria al Señor. En segundo lugar, la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no es la sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios es el conocimiento de esta bendita palabra. Imposible convencer a este mundo si usted no conoce este libro. Imposible. Porque la gente tiene preguntas y este libro tiene respuestas. Tenemos que saber dónde están las respuestas en este libro. Tenemos que dedicar. Gracias a Dios por la pantalla gigante que tenemos aquí al frente. Pero nosotros insistimos, traiga su Biblia. Busque los capítulos, busque los versículos. Porque no es posible convencer a alguien de algo que ni nosotros mismos conocemos siquiera. No es lo mismo cuando usted se presenta a alguien y toma esta bendita palabra del Señor y comienza a mover sus dedos para un lado, lo mueve para el otro lado, busca capítulos, busca versículos, mire, lee aquí, mira, lee lo que dice acá, mira, lee lo que dice allá. Sabiduría de Dios es el conocimiento. Y quiero decirte algo más. Sabiduría de Dios es el mensaje sencillo de la palabra, que es tan sencillo que los sabios de este mundo consideran que es absurdo. ¿Se acuerda usted ese predicador que dijo que tenía a un físico en su congregación? Y desde el púlpito le dijo: doctor fulano, ¿cuánto es 2 más 2? Y el doctor en el instante dijo: esta es una trampa. Porque él no puede estar preguntándome a mí, que soy doctor en matemáticas, en física, ¿cuánto es 2 más 2? Esta es una trampa del pastor. Entonces dijo el doctor: no sé, pastor. Le dijo: ese es el problema del mundo. 2 más 2 es 4, hermano, le dijo. Lo sabía, claro que sí, pero la gente quiere. Mira, hay personas que son especialistas en complicar las cosas sencillas. Cuando usted le dice a una persona: entréguele su vida a Cristo, el Espíritu Santo de Dios va a venir a morar dentro de usted y a partir de ese instante comienza una vida nueva. La gente de este mundo dice: ¡ah! Y en mi país dicen: aguanta, ¿verdad? Primera de Corintios 1:18. Dice la palabra: porque mira, esta palabra de la cruz, amado mío, si es que esto le escribió el apóstol Pablo hace cuántos años ya.
2000 años. ¿Qué es la palabra de locura? Locura. ¿A quiénes? A los que se pierden. La gente de su trabajo no piensa que usted está loco, que pasa todo el día domingo en la iglesia. Por supuesto que sí. Y para usted no es nuevo eso. Mire, usted va a ir a su casa en este instante. Si en su casa hay gente que no conoce a Dios, ahí en conversa, yo le profetizo, va. Lo están esperando con comida. Y usted va a tragar rápido. ¿Sabe por qué? Porque el culto que sigue es a las 6. Y usted va a estar viendo el reloj. ¿Y sabe qué le van a decir? Ya vas de regreso otra vez a la iglesia. ¡Hala! Y le dicen la palabrota contigo, hombre. Se lo profetizo. ¿Por qué? Porque para esa gente que se pierde, esta es locura. Pero para nosotros los que nos salvamos, esto es poder de Dios. Mire, eso dice la palabra. Dele un buen aplauso a Jesús y dele gracias a Dios. Por supuesto que sí. Es poder de Dios. 19. Está escrito. ¿A usted le interesa tanto la sabiduría de los sabios? ¿Qué dice la palabra? Destruiré la sabiduría de los sabios y voy a desechar el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes. ¡Qué maravilloso! Por la locura de esta predicación. Aleluya. Le agradó a Dios salvar al mundo por la locura. Y mire que dice más adelante el versículo 22. Porque los judíos que piden señales, claro. ¿Sabe qué dice un inconverso? ¿Sabe qué dice un ateo? Si existe Dios, que me mate en este momento. Le digo, ¿y usted cree que el Dios de los cielos, creador del universo, le va a hacer caso a un viejo loco como usted? Él no tiene por qué demostrarle que Él es Dios. Él no tiene por qué darte señales. Vivimos en un mundo, escúcheme esto y escúchalo de una sola vez. Vivimos en un mundo de fe. Y la sabiduría del mundo no puede sustituir jamás la fe. Si yo me preparo con sabiduría de este mundo para convencerlo a usted, lo que usted va a tener es sabiduría de este mundo. A Dios no le interesa eso. A Dios lo que le interesa es que usted tenga fe. Fe en lo que pasó hace 2000 años allá en una cruenta cruz, en el Calvario, en el Gólgota. Eso es lo que a Dios le interesa. Y los griegos, ¿qué buscan los griegos? Dígame usted, mire. Eso buscan los griegos. Sabiduría. Por eso digo, los tiempos del apóstol son muy similares a los nuestros en cuestión multicultural. Fíjate que todavía en algunas partes de Europa, y cuentan algunos historiadores, que para cuando Alejandro el Grande gobernaba Grecia, la gente se iba a los parques, y en los parques se encontraba podiums, se encontraba púlpitos como este. Y si usted tenía una idea, usted se iba al parque y usted exponía su idea y le daba duro a su idea todo el día. Y habían personas que esa era la diversión, ir a los parques para escuchar a la gente. Uno hablaba de política, otro hablaba de sociología, otro hablaba de los árboles, otro hablaba de lo que se le ocurra. Y usted daba la vuelta al parque escuchando a la gente sus predicaciones, sus disertaciones, sus argumentos. Y eso a la gente le gustaba. Los griegos buscaban sabiduría. Ay, qué bonito habla ese hombre. Me gusta cómo habla ese señor. Me gusta cómo explica a don fulano. Este libro está diciendo que la palabra es sencilla. Mire, el mensaje de Dios tiene que ser tan sencillo para que lo entienda un niño. Y no solamente eso, lo voy a explicar para que lo entienda quién también. Ahora mira, 1 Corintios 2, del 1 al 5. Dice la palabra: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, mire lo que dice el apóstol Pablo, el gran doctor. Yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este ¿cómo? Y estoy hablando cuáles fueron las palabras persuasivas de Pablo para convencer a un rey. ¿Y qué me está diciendo Pablo ahorita? ¿Ustedes creen que cuando yo iba a hablar con el rey Agripa, yo me fui a meter a la biblioteca de Jerusalén para llenarme de todo el conocimiento que tienen todos los libros? Porque Dios guarde, voy a estar delante de un rey. ¿Qué cosa me va a preguntar el rey? No,
Al contrario, dice Pablo, yo no me metí tonteras en la cabeza, sino que me propuse presentar a mi Señor Jesús y cómo éste fue crucificado. Y esas palabras sencillas del apóstol movieron el corazón de un rey, que terminó diciendo: Pablo, ya párale, porque por poco me persuades a ser cristiano. Y no le habló de astronomía, y no le habló de ciencias políticas, y no habló de la luna. Habló del Cristo y cómo el Cristo fue llevado a la cruz. Versículo 5, para que vuestra fe, y ponga atención en esto, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí tiene que estar puesta su fe, en el poder de Dios, no en la sabiduría de los hombres, porque yo entiendo, está bien, hay personas que andan buscando gente que hablan bien bonito y bien atravesado, ¿verdad? Yo aquí he tenido en este púlpito personas que usted no necesita la Biblia para entender lo que están diciendo, sino que un diccionario. Y nosotros por cultura general, ¿verdad?, le hacemos así. Qué bonito habla ese hombre. ¿Y qué dijo? Pues yo no sé. No le entendemos ni papa lo que dijo, pero se oye bien usted. El corazón le vamos vacío a nosotros, ¿va? Pero la mente así, mire, ¿ve?, de un montón de cosas. Pablo está diciendo: señores, no. Yo no quiero una fe fundada en la sabiduría de los hombres, sino una fe en el poder de Dios. Entonces, ¿cómo esta gente va a conocer a Cristo? Primero, con el poder del Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo. En segundo lugar, con la sabiduría de Dios, que es un mensaje sencillo. Sencillo. Usted no tiene que rebuscarse tanto. Cuando el poder de Dios está ahí, el mensaje tiene sencillez. La tercera cosa a la que quiero referirme, quiero que eche un vistazo a Primera de Corintios. Déjame ver. Ahorita mero le digo que ya se me confundieron las páginas aquí. Aquí está, ya apareció. El poder del Espíritu de Dios es importante y necesario. Es imprescindible el poder del Espíritu. Ahora, quiero que le ponga atención a las otras dos cosas a las que quiero hacer mención, iglesia, de cómo vamos a llevar a este mundo a los pies de Cristo Jesús. Dios está tan interesado, 1 Corintios 1:26, en que todo el mundo conozca. Usted podrá decir: mira, déjeme comentarle algo. Busque 1 Corintios 1:26. Dice la Escritura: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Mira, lo que Pablo está diciendo, fíjate que Pablo le predicó a los reyes, pero también en esta porción está diciendo a la gente con la que está en la iglesia, hermanos. Pablo echó un vistazo a la gente que estaba en el culto y ¿sabe qué dijo? Bueno, hermanitos, ¿verdad? Ustedes no, ¿verdad? Ustedes saben, no fueron a la escuela. No hay muchos poderosos, está diciendo. Aquí no hay gente noble, no tienen dinero. No hay gente importante. Sino, ¿qué fue lo que escogió Dios? Lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para avergonzar a quién? A los sabios. ¿Qué más escogió Dios? Lo débil del mundo, para avergonzar a lo fuerte. Quiero contarle algo. En casa donde yo me crié, había una viejita. Cuando llegó no estaba viejita, ¿verdad? Pero Angelita se llamaba. Angelita fue la muchacha de la casa. Angelita se vino de un pueblo allá en mi país, en El Salvador. Ella era de Viena, bien adentro del pueblo. Y se vino a la ciudad un día, siendo una muchachita. Mi abuela tenía un comedor. Y ella, por eso de las cosas que pasan en el mundo, llegó cerca del comedor. Comió algo, dice mi abuela, y le dijo: mire, le dijo, usted no necesita una muchacha que le ayude. Yo le ayudo a hacer todo. Y yo vivo aquí, yo le sirvo, dice, con solo que me dé donde dormir y mi comidita. Entonces mi abuela le dijo: pase adelante, yo le voy a ayudar. Usted no me lo va a creer. Esa mujer vivió en casa 55 años. Angelita
no sabía cuándo había nacido. A ella dice que nunca la fueron a sentar cuando nació. Su mamá murió, su padre había muerto. Ella era una niña que quedó abandonada en un pueblo. Y un día de tantos, una persona la engañó para irse a la ciudad. Ella accedió y cuando llegaron a la terminal se le perdió a la muchacha y la dejó perdida. Y así es como llegó caminando a la casa. Una mujer sencilla, bien sencilla. No sabía leer, no sabía escribir, no sabía nada de este mundo. Más que simplemente hacer limpieza en la casa y ayudar con la cocina. Nada más. Usted le decía a Angelita, mire, venga, le voy a leer lo que dice aquí la Biblia. Ella se ponía los anteojos. Entonces uno decía, mire, ¿qué dice ahí? Y dice, si yo no puedo leer. Y entonces ¿para qué se puso los anteojos? Pues? Para ver bien la letra. Pero no sabía leer. Nos convertimos al Evangelio. Ese día que fuimos a la iglesia, ella no se quedó en casa, por supuesto. Ella no le llamaba la atención eso de ir ni cosas por el estilo, porque no sabía nada. Pero a la vuelta de unos días, cuando yo comencé a escuchar de la palabra de Dios y de esto y de lo otro y de aquí y de allá, un día pusimos casa de oración los días viernes en nuestra casa. Yo predicaba los viernes ahí. Y un día esta señora que no sabía leer, que no sabía escribir, que no sabía de dónde venía, yo creo familiar de Melquisedec, porque ni padre, ni madre, ni genealogía, ni nada. Ese día esa mujer se pone de pie y recibe a Cristo como Salvador personal. Y murió ya bien anciana, con fe en Dios, con fe en el Señor. Si usted me compara a esta anciana, Angelita, con esos grandes doctores de ciencia, o esos energúmenos de televisión que están buscando que se les compruebe por la ciencia cómo conocer al gran Dios, si necesitaríamos esas palabras y esa retórica para convencer a la gente del Evangelio, la Angelita nunca hubiera conocido de Cristo. Nunca. Pero la sabiduría de Dios consiste en que el mensaje de Dios es un mensaje sencillo. La sencillez del mensaje es lo que confunde a los sabios. La sencillez del mensaje es lo que hace que mucha gente crea y piensa que el Evangelio es para gente de segunda, tercera y hasta de cuarta categoría. Porque es muy sencillo. Recuerde, el poder del Espíritu Santo, la sabiduría de Dios, que es el mensaje que presenta al Cristo crucificado. En tercer lugar, hermanos, 1 Timoteo 2, 1, dice la palabra: exhorto ante todo a que se hagan ¿qué? Ahorita viene, no se preocupe. 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién? Dice la palabra, por todos los hombres. Mire qué más, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere. ¿Qué quiere nuestro Salvador? Que todos los hombres sean ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero escúcheme, por amor de Dios, la tercera cosa es la oración, porque Pablo dice, necesito que la iglesia se ponga a orar para que todos los hombres vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y mire, vivimos vidas tan contrariadas nosotros los evangélicos, que ¿sabe usted cuál es la actividad menos popular de las iglesias? La oración. La oración. Llame al pueblo a orar. Y la oración puede hacer la diferencia. Yo me acuerdo del doctor Jack Hyles, que él decía, mientras yo estoy predicando el evangelio, yo tengo, decía, un grupo de mujeres, de ancianas, que se encuentran en el basement de esta iglesia, clamando, pidiendo, rogándole a Dios por la salvación de las almas. La importancia de la oración. Cuando un grupo de personas se pone y dice, mira, vamos a orar por el culto, pastor. Vamos a orar para que Dios toque corazones. Vamos a orar para que personas amanezcan un día con el deseo de decir, quiero ir a la iglesia. Esto hace la oración. Esposa, esposo, váyase el viernes a una casa de oración. Y esa mujercita y ese hombre que no quiere venir a la iglesia, cuando usted clama, cuando usted pide, cuando se hacen rogativas, cuando pone a un pueblo a clamar al Señor, ese marido la va a sorprender ese día domingo. Se va a levantar
Va a decir, hija, quiero ir contigo a la iglesia hoy. Y usted va a decir, pero ¿qué te pasa? ¿Estás loco? No, es que la palabra está diciendo. La palabra dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero que es necesario orar, es necesario clamar, es necesario pedir. Y eso es lo que la iglesia no hace. La oración la dejamos por último, amados hermanos. Tenemos que clamar por la salvación de las almas. Eso va a hacer que la gente venga a los pies de Cristo Jesús. El poder del Espíritu Santo, la sabiduría de Dios a través de un mensaje sencillo, la oración. 4, Romanos 2:24. Dos cosas más, termino rapidito. Dice Romanos 2:24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Sabe qué es esto? Es el poder de una vida transformada. Pablo está diciendo, óigame creyentes, por culpa de ustedes, el nombre de Dios se blasfema en la calle. Está diciendo porque ustedes no están viviendo el tipo de vida que tienen que vivir. El poder de una vida transformada. En lugar de saber acerca de neutrones, protones y todo lo que usted quiera acerca de la bomba nuclear, lo cual está bien, mejor viva como buen cristiano. En su trabajo, no sea malcriado en su trabajo, hermano. Hay creyentes que no saben hablar inglés, pero todas las malas palabras se las pueden. Hay creyentes que les dan un poquito de poder y de autoridad en sus trabajos y ya quieren tratar a los empleados como si fueran esclavos. Les faltan el respeto, los tratan sin dignidad. Y después cuando termina el trabajo salen con su gran Biblia. ¿Y qué es lo que hacen? Hacer blasfemar a los gentiles diciendo, ese hombre es un gran hipócrita. Y luego me viene a invitar a su iglesia. No, hombre, después de que me ha maltratado y me ha golpeado y todo y no me paga para colmo de males. Vienen a pagar cuando se le ronca la gana. ¿Qué testimonio es ese? Y si queremos que el mundo venga a los pies de Cristo Jesús, comencemos a vivir vidas transformadas. Que se dé cuenta la gente. Mira, yo no necesito decirle a mi vecino, ¿sabe qué? Yo soy evangélico por la gracia de Dios. Que me vea. Que vea la diferencia. Que diga, ¿qué tiene ese hombre? ¿Qué tiene esa señora? ¿Qué le pasa a esa muchacha que no se comporta como los demás? ¿Cómo es posible? Como dijo un chamaco que vino un tiempo aquí a la iglesia, que él a la muchachita que le ponía los ojos encima se le llevaba a la cama, dijo él. Pero dice, cuando vi a esa muchacha, dice, le dije un montón de cosas y no quiso, me trajo a la iglesia. Yo pregunté, pero ¿y por qué? Porque eres diferente de los demás. Porque conozco a Jesús. Esa es la diferencia. No que ese gentil diga, no, si es de la iglesia también, hombre. Hagamos la diferencia, vivamos vida transformada, que la gente se dé cuenta que el Espíritu de Dios transforma almas, transforma vidas. Y eso va a hacer que la gente haga preguntas. Y en quinto lugar, y con esto termino, Juan 13:35, dice la palabra, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuvierais los unos por los otros. El hermano Todd Chapman, que estuvo acá hace unos días con nosotros, salió el día de ayer para Filipinas por este tifón que se llama Haiyan. Miles de gente han muerto. Se han levantado cuadrillas de diferentes partes del mundo evangélico. Estados Unidos es bien especial para estas cosas. Nuestra fellowship no se ha quedado atrás. Y han enviado cantidad de personas. Y ya comenzaron a llegar los testimonios por internet. Se metieron en medio de los escombros a rescatar personas, a rescatar niños. Y una mamá que le habían rescatado a su niño le pregunta a uno de estos hombres, ¿y usted de dónde es? Dijo, yo soy de Canadá. ¿Y usted vino desde Canadá para ayudarnos? Y le dijo, sí. Y la pregunta de la señora fue, ¿por qué? ¿Qué testimonio? Y él le dijo, porque soy cristiano. Y como cristiano tengo que amar a mi prójimo. Y si usted lo necesita, yo tengo que estar acá. Y la señora tenía a su niño en sus brazos, dice el misionero este. La señora lloraba y le decía, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué puedo hacer para pagarle este favor que usted me ha hecho?
Y le dice: a mí nada, pero sí le puede agradecer a Dios. Y la mejor manera de agradecerle a Dios este favor es abriéndole su corazón y entregándole su vida a Cristo. En este momento, dicen ellos que la nación completa está sensible al evangelio de Jesús. La nación completa quiere entregarle su vida a Cristo. Y algunos están diciendo que los extranjeros están haciendo más que los mismos nacionales. ¿Qué es eso? Es el amor. El amor rompe las barreras, porque la gente ve lo que tú eres capaz de hacer como cristiano que tú eres. Una persona, tú podrás tener todo el conocimiento del mundo para convencer a una persona del evangelio, pero cuando la persona vea el amor que está en tu corazón y lo que eres capaz de hacer a favor de alguien más, entonces conocerán que ustedes son verdaderamente mis discípulos. Incline su rostro, oremos al Señor. Padre nuestro, queremos alcanzar este mundo. Nos sentimos responsables por la gente de esta ciudad, por los familiares de este pueblo, Señor. Personas acá mismo que tienen hermanos, hermanas, papá, mamá, hijos, sobrinos, primos, parientes, cercanos, lejanos, amigos que no te conocen. Necesitamos, imploramos el poder del Espíritu de Dios para que las almas vengan a Jesús. Imploramos por la sabiduría del cielo con el mensaje sencillo de presentar a Cristo y a este crucificado en el Calvario, pero resucitado al tercer día. Necesitamos hacer rogativas, hacer oraciones, clamar por la salvación de este mundo, la salvación de nuestra gente, de nuestra ciudad. Necesitamos mostrar vidas transformadas para que el mundo crea. Y necesitamos dar amor, porque esa es la manera como la gente conocerá que yo soy un seguidor de mi Cristo, a través del amor. Bendice este mensaje en nuestros corazones, Señor. Y mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador personal, pero usted quisiera entregarle su vida a Jesús en este momento, usted dice: pastor, yo siento la necesidad en mi alma, yo siento la necesidad en mi corazón de entregarle mi vida a Jesucristo. La iglesia ora por la salvación. Usted clame por los que están aquí sin Cristo, y clame por los que están en su casa, y clame por los que están en su trabajo y los que están en la escuela. Clame por sus amigos, clame por sus familiares, clame en este instante. Pero si usted está aquí y quiere entregarle su alma al Señor, yo le invito donde está para que se ponga de pie o levante su mano. Alguien que diga: pastor, yo quiero entregarle mi vida al Señor. Levante su mano. Alguien se va a acercar a usted y vamos a orar por usted y con usted, y le vamos a decir cómo usted puede tener un encuentro personal con Jesucristo nuestro Señor. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. A través de una oración, dígale al Señor: Señor, en este día te entrego mi alma, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Te doy gracias por tu muerte en el Calvario, Señor. Gracias por tu sangre preciosa, sin la cual nadie se puede salvar. En este día yo te dejo entrar a mi vida, te dejo entrar a mi corazón, y te hago el Señor y Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, es el deseo nuestro que usted pueda crecer aún más en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Padre Santo, bendice las decisiones que personas están tomando en su corazón en este momento. Gracias por tu palabra. Despídenos con tu paz. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.